Hipatia. Por Jorge Enrique Gudiño. A finales del siglo III, se da la decadencia del Imperio Romano de Occidente. A partir de ahí, toma importancia el Imperio Bizantino de la parte oriental, y su capital fue Constantinopla, fundada sobre la antigua ciudad de Bizancio. Este imperio colindaba en el oriente con el Califato de Rasídun, con importantes ciudades como Alejandría en Egipto, Jerusalén, Antioquia en Siria en el Oriente Medio. Alejandría fue fundada en el año 331 antes de nuestra era, por Alejandro Magno. Detalle del fresco La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, que representa a Hipatia de Alejandría. Hipatia fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía, miembro y cabeza de la Escuela Neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene, que mantuvo una importante correspondencia con ella, también con Esiquio de Alejandría y Orestes, prefecto de Egipto en el momento de su muerte. La escuela neoplatónica de Alejandría, llamada también ecléctica porque aquí se transmitían todo tipo de enseñanzas de Oriente y Occidente. En Alejandría se dieron cita pensadores y estudiantes de todo el orbe para ampliar sus conocimientos en sus aulas y en su famosa biblioteca, que llegó a tener 700.000 volúmenes. Aquí se reunían los más grandes tesoros del saber para deleite de aquellos que aspiraban a un crecimiento intelectual y espiritual. Este tipo de vida cultural resplandecía en la paz y la fraternidad hasta que la oscuridad cubrió la civilización de los países antiguos. Esa oscuridad se endureció gracias al pensamiento cristiano, que tomó posiciones antagónicas frente a la cultura secular, a la que identificó con el paganismo, el que los cristianos se habían propuesto eliminar. Teón de Alejandría, padre de Hipatia, nació en el 335 y falleció en el 405, fue un matemático y astrónomo griego, conocido sobre todo por su edición de los elementos y de la óptica de Euclides. Teón se estableció en la ciudad egipcia de Alejandría, donde escribió un vasto comentario del Almagesto de Ptolomeo y de una catóptrica, la cual estaba basada en obras de Arquímedes y de Herón. Teón, padre de Hipatia, fue el último director o conservador de la denominada Segunda Biblioteca de Alejandría, edificio que estaba dentro del Museo de Alejandría. Teón es calificado en la Suda como el hombre del Mauseion. Dio a su hija una educación completa en matemáticas, astronomía, filosofía incluso, educación física. Padre e hija colaboraron juntos en el comentario del Almagesto. Hipatia de Alejandría, hija de Teón, fue una destacada matemática, astrónoma, inventora y filósofa de la antigua Grecia. Nació alrededor del año 355 en Alejandría, Egipto, y falleció en el año 415. Su vida y obra se destacan por su contribución a la ciencia y la filosofía en una época dominada por hombres. Hipatia fue una de las primeras mujeres matemáticas más destacadas de la historia. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, diseñó diversos instrumentos científicos, incluido un astrolabio plano, empleado para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, e inventó un densímetro, por ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. En aquella época, Egipto era sede de una de las comunidades cristianas más importantes del imperio, y el patriarca de Alejandría gozaba del máximo prestigio e influencia, junto a sus colegas de Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Durante los siglos IV y V, los conflictos doctrinales y las luchas de poder entre los patriarcados, en especial entre Alejandría y Constantinopla, fueron constantes.
Su proceder tolerante, no discriminatorio con sus discípulos y sus enseñanzas fomentadoras de la racionalidad, imprescindible para la ciencia, le fueron creando en la ciudad envidias y odios. Entre sus principales detractores se encontraban el obispo San Cirilo de Alejandría y sus seguidores. Como símbolo de sabiduría y feminidad, Hipatia simboliza la búsqueda del conocimiento, la sabiduría y la igualdad de género en un entorno históricamente dominado por hombres. La Biblioteca de Alejandría representa la acumulación del conocimiento humano y el ideal de la investigación y la educación. La destrucción de la biblioteca simboliza la pérdida de sabiduría y la hostilidad hacia el conocimiento científico y filosófico en un periodo de agitación religiosa. En aquella época existía una gran tensión entre el conocimiento basado en la razón y la creencia religiosa en el contexto de la antigua Roma y el surgimiento del cristianismo. El emperador Teodosio tenía a su lado a los cristianos ortodoxos, numerosos, ricos y fuertes, que sabían influenciar hábilmente en sus decisiones y en las de sus generales. De este modo, lograron que Teodosio ordenara la destrucción de los templos paganos en todo el Imperio Romano y proclamó solo una religión estatal, la cristiana. Este emperador Teodosio, creyendo hacer un gran servicio a la causa cristiana, no reparó en cometer las locuras y barbaridades de suprimir y dispersar las cátedras alejandrinas, donde se enseñaban los más selectos conocimientos de la época. También fue él el que prohibió los Juegos Olímpicos de la época. La sociedad tenía una creciente influencia religiosa y la intolerancia que conducía a la violencia y la destrucción del conocimiento y la cultura. La quema de libros y la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, por parte de los fanáticos cristianos, simbolizan la pérdida irremediable de la herencia cultural. Hipatia se formó como científica en el propio museo y permaneció, siendo parte de él, hasta su muerte, llegando a dirigirlo alrededor del año 400. Impartió clases en la cátedra de filosofía platónica, por lo que sus amigos le llamaban, la filósofa. Hipatia cultivó varias disciplinas, filosofía, matemáticas, astronomía, música, y durante 20 años se dedicó a enseñar todos estos conocimientos. En su conducta siempre se mantenía serena y ecuánime, lo cual hacía que su opinión fuese aceptada y respetada por todos los demás. Hipatia se dedicaba a la investigación astronómica y el estudio del movimiento de los cuerpos celestes, lo que refuerza la importancia de la ciencia y la exploración. Se interesó también por los instrumentos prácticos que se usaban en las investigaciones astronómicas y elaboró tablas de los movimientos de los cuerpos celestes. Escribió un tratado sobre la geometría de las cónicas de Apolonio, a quien se debe la explicación de las órbitas irregulares de los planetas. Escribió un canon de astronomía y cartografió también diversos cuerpos celestes, confeccionando un planisferio. Se consagró principalmente al estudio y a la enseñanza de las matemáticas, convirtiéndose en una de las mejores científicas y filósofas de la época. El asesinato de Hipatia se produjo en un contexto de tensiones entre el culto cristiano y el resto de las religiones, contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas facciones de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial, representado en Egipto por el prefecto Orestes, exalumno de la filósofa. En el año 415 fue brutalmente asesinada por una turba de fanáticos cristianos. Este trágico evento ha sido ampliamente condenado como un acto de violencia y supresión del conocimiento, por parte del cristianismo. Se cree que la gran biblioteca ptolemaica desapareció en un momento incierto del siglo III, o quizá del IV, y su sucesora, la biblioteca hija del Serapeo, fue ocupada y expoliada por los cristianos en 391, época oscura del surgimiento del cristianismo como religión.
Sócrates, el escolástico, dijo esto sobre Hipatia. Llegó a tal grado de cultura que superó a todos los filósofos contemporáneos. Heredó la escuela platónica que había sido renovada en tiempos de Plotino y explicaba todas las ciencias filosóficas a quienes lo deseaban. Por eso quienes pensaban de modo filosófico acudían hacia ella de todas partes. Fue un eslabón más en la laboriosa tarea de traer de vuelta las enseñanzas de Platón, impartiendo sus conocimientos a todos, cristianos, paganos y extranjeros, en medio de tiempos políticamente turbulentos en la ciudad. Pues como ella decía, independientemente de nuestro color, raza y religión, somos hermanos. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.